Bueno, hoy continuaremos con límites. Veremos algunas propiedades y algunos teoremas importantes para el cálculo de límites. Veamos la siguiente proposición que habla de las propiedades de los límites. Entonces, sean f y g funciones, tal que el límite de f de x cuando x tiende a c es un valor L, y el límite cuando g de x con x tendiendo a c es una constante k, y tomamos un valor b en los números reales, ¿ya? Entonces tenemos las siguientes propiedades. El múltiplo por escalar, es decir, el límite de b por f de x cuando x tiende a c es lo mismo que b por L. Suma o diferencia, es decir, el límite de suma de funciones cuando estos existen es lo mismo que calcular los límites por separado y luego sumarlos, ¿ya? O sea, el límite cuando x tiende a c de f de x más o menos g de x es lo mismo que L más menos k. El producto se sigue conservando. El límite cuando x tiende a c de f por g es igual a L por k. El cociente, el límite cuando x tiende a c de f de x dividido en g de x es igual a L dividido en k. Claro, siempre que k sea diferente de 0, para que no se indetermine esta división. La potencia, el límite cuando x tiende a c de f de x a la n es igual a L a la n para cualquier entero positivo n. Y la raíz enésima de f de x cuando x tiende a c es igual a la raíz enésima de L, ¿ya? Para cualquier entero positivo, ¿ya? Como observación, es importante que si n es par, L debe ser mayor que 0, ¿ya? Porque estamos trabajando en números reales y si no, se indefine la raíz. Entonces, estas propiedades ustedes las deben conocer, son muy útiles. Es importante que la aprendan. Por ahí, si tienen tiempo, sería bueno que las demuestren con la definición. Pero eso queda como ejercicio. Vamos ahora a una definición. Decimos que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la derecha es L, y escribimos el límite cuando x tiende a x sub 0 más de f de x es igual a L, si, solamente si, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que x es mayor que x sub 0, menor que x sub 0 más delta, y entonces f de x menos L es menor que epsilon, ¿ya? Entonces, algunos comentarios. Esta definición es muy similar a la del límite, solo que toma un sentido de que nos estamos acercando por valores mayores que x sub 0, ¿ya? Es decir, a eso hace referencia a que nos acercamos por la derecha, ¿ya? O sea, x tiende a 0 por la derecha, perdón, x tiende a x sub 0 por la derecha, debido a que nos acercamos por valores mayores que x sub 0, ¿ya? Si se dan cuenta, la diferencia en la definición es que antes teníamos en esta parte que x era x menos x sub 0 era en valor absoluto menor que delta, ¿ya? En este caso, x siempre va a ser mayor que x sub 0, ¿ya? Y nos estamos acercando por valores positivos, perdón, por valores hacia la derecha, es decir, mayores que x sub 0, ¿ya? Ese es el sentido de la definición de límite por la derecha. Ya nos acercamos al valor al cual tiende x por valores mayores. Y eso se denota por x tendiendo a x sub 0 con un signo más arriba. Análogamente, decimos que el límite cuando f de x tiende a x sub 0 por la izquierda es L, y escribimos el límite cuando x tiende a x sub 0 con un menos arriba de f de x es igual a L, si, solamente si, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que x sub 0 menos delta es menor que x, y esto es menor que x sub 0,
y entonces se tiene que f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon, ¿ya? Análogamente, al caso anterior, en este caso es por la izquierda, entonces nos estamos acercando por valores inferiores, o es decir, menores a x sub 0, ¿ya? O sea, nuestro x está en un intervalo de números menores que al valor al cual estamos haciendo tender nuestra variable. Es muy importante tener estas dos nociones, tenerlas claras, porque esto nos va a permitir determinar cuándo un límite existe o cuándo un límite no existe. De acuerdo a esto, tenemos la siguiente proposición. El límite de una función f cuando x tiende a x sub 0 es igual a L si, solamente si, su límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho es igual a L, ¿ya? Entonces, para que el límite de una función exista, es necesario y suficiente que el límite por la izquierda y por la derecha exista y tengan el mismo valor, ¿ya? O sea, el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x es igual a L, y por otro lado, el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x es igual a L igual. Entonces, veamos algunos casos para que esto quede un poquito más claro. En la práctica uno no trabaja tanto con esta definición, es importante conocerla y notar las diferencias. Como les mencionaba, aquí en x sub 0 es mayor que x sub 0, perdón, x es mayor que x sub 0 y x es menos estricto que x sub 0 más delta, ¿ya? O sea, nos acercamos por valores mayores que x sub 0 y por la izquierda por valores menores, ¿ya? X sub 0 menos delta menor que x y x menor que x sub 0. Entonces, de acuerdo a esto, veamos el siguiente ejercicio, ¿ya? Verifique si el siguiente límite existe. ¿Ya? Entonces, no siempre ustedes van a tener que verificar los límites laterales, ¿ya? En la medida que la expresión cambie de valor, o ustedes noten que hay algún punto crítico donde yo me estoy acercando a ese punto y la expresión va a ser diferente si es que me acerco por la derecha o por la izquierda, ahí ustedes deben evaluar los límites laterales, ¿ya? De no ser así, no es necesario, como los ejercicios que vimos en la clase anterior, ya donde no era necesario evaluar los límites laterales y aún así teníamos que los podíamos calcular, ¿ya? En este caso, tenemos el límite cuando x tiende a 0 de x dividido en valor absoluto de x. Nosotros sabemos que el valor absoluto de x es x cuando x es mayor que 0 y menos x si x es menor que 0. Por lo tanto, si nos estamos acercando a x, perdón, si nos estamos acercando a 0, estamos en un punto crítico del valor absoluto, ¿ya? Debido a esto, tenemos que separar en dos casos, ¿ya? El primer caso, si nos acercamos a x a 0 por la izquierda, tenemos que vamos a estar tomando valores negativos de x, debido a que nos acercamos por valores menores que 0, o sea, a la izquierda. Esto me dice que el valor absoluto de x va a ser menos x. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x dividido en valor absoluto de x es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x dividido en menos x. Y esto, simplificando las x, me queda lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos 1 dividido en 1, que es menos 1, ¿ya? Por lo tanto, el primer resultado, el límite por la izquierda, me da menos 1. Si ahora calculamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, podemos notar que el valor absoluto de x va a ser igual a x, debido a que nos estamos acercando por valores positivos al 0, es decir, por la derecha del 0. De esta manera, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x dividido en valor absoluto de x es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x dividido en x.
Simplificando x, obtenemos que esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 dividido en 1, y esto es 1, ¿ya? Entonces, antes de continuar, notemos que el límite se sigue evaluando de la misma manera. Es decir, yo acá evalúo, en este caso no hay que evaluar el x, ya porque se me van de la expresión el x, pero yo sigo evaluando el x como si fuera 0, ya, o sea, al momento que la expresión no se indefine, yo evalúo x como 0, independiente si me acerque por la derecha o por la izquierda. La diferencia, si me acerco por la izquierda o por la derecha, es antes de evaluar, ¿ya? O sea, yo me fijé que había un valor absoluto, entonces en ese momento hago la diferencia si es por la izquierda o por la derecha. Pero ya al momento que pasé este criterio, ya simplemente evalúo en 0, ¿ya? En este caso, el límite por la izquierda me dio -1 y el límite por la derecha me dio 1. Por lo tanto, los límites son diferentes, el límite por la derecha es diferente al límite por la izquierda, y entonces concluimos que el límite no existe, ¿ya? Esa es la respuesta, el límite no existe. Veamos otro ejercicio. Determine el valor de a en los números reales, de modo que el límite cuando x tiende a 2 de f de x exista, ¿ya? Tenemos una función por tramos, donde esta función cambia de valor cuando x es menor que 2 y cuando x es mayor o igual que 2. Por lo tanto, como hay de esperar, hay que cambiar la función a evaluar en el límite cuando nos acercamos por la izquierda o por la derecha. Entonces, para que el límite de f de x cuando x tiende a 2 exista, se debe tener, como vimos en la proposición anterior, que el límite de cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x sea igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. Entonces, en una primera instancia, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, nos estamos acercando por valores menores que 2 de la función, por lo tanto yo tengo que tomar la parte donde se evalúa en valores menores que 2, que en este caso sería ax más 1, y de esta manera, evaluando en 2, como mencioné anteriormente, aquí simplemente se evalúa, ya ubiqué la función donde corresponde, en los números, o sea, para valores de x menores que 2, así obtengo que este límite va a ser 2a más 1, ¿ya? Por otro lado, si me acerco por la derecha, es decir, por valores mayores que 2, la función toma el valor 3x más 3a. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 2 de 3x más 3a. Lo que es equivalente, o es decir, este límite tiene el valor de 6 más 3a, ¿ya? Entonces, como queremos que el resultado de estos dos límites sea igual, forzamos a esto, es decir, decimos que 2a más 1 es igual a 6 más 3a, y de esta manera, resolviendo este sistema, perdón, esta ecuación lineal, obtenemos que a es igual a -5, ¿ya? Y para este valor, ustedes tienen que el límite de la función f de x, cuando x tiende a 2, existe, y va a ser, si es que evaluamos esta expresión en -5, me daría -9. Ustedes pueden verificar esos resultados con más detalle, pero lo importante en este caso es estudiar los límites laterales. Ya, un teorema muy importante. Ahora pasamos a otra sección. Dejamos atrás los límites laterales y pasamos al teorema del acotamiento o del sándwich. Ya este es un teorema muy importante, el cual sirve para calcular límites que a veces intuitivamente son un poco raros, no sabemos el comportamiento. Muy importante que aprendan esta técnica porque se sigue ocupando. Después cuando vean en sus cursos de varias variables,
límites en varias variables, principalmente esos límites se resuelven con acotamiento. Entonces es muy importante que ya desde una variable dominen este resultado. ¿Ya? Entonces, suponemos que en una vecindad perforada de x sub 0, es decir, en un intervalo tan pequeño como ustedes lo deseen, ¿ya? Sin considerar el x sub 0, a eso se refiere una vecindad perforada, se cumple la desigualdad g de x es menor o igual que f de x y menor o igual que h de x. Es decir, f de x está acotada por abajo por g de x y acotada por arriba por h de x en esta vecindad del x sub 0, ¿ya? En esta vecindad sin considerar el x sub 0. De esta manera, si se tiene que el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x y de h de x es igual a L, entonces podemos concluir que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L, ¿ya? Esta es la razón de que este teorema se llame del acotamiento, porque nos permite calcular un límite de una función que quizás es un poco más compleja, a través de unas funciones g y h, de las cuales conocemos el límite y son iguales. Entonces, si puedo acotar mi función f por dos funciones, por abajo o por arriba, que obtengan el mismo límite al tender x a x sub 0, yo puedo concluir que f de x tiene este mismo límite L. De esta manera, veamos el siguiente ejercicio. Demostrar que si el límite cuando x tiende a x sub 0 de valor absoluto de f de x es igual a 0, entonces yo puedo decir que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a 0. ¿Ya? O sea, esta quizás la pueden ver como una proposición, la pueden utilizar después. El límite, yo sé que el límite de f de x en valor absoluto, cuando x tiende a x sub 0, es 0. Entonces esto implica que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es 0. ¿Ya? Para esto vamos a utilizar el teorema anterior. Y para ello notemos que por la definición de valor absoluto, nosotros siempre tenemos que f de x es menor o igual que el valor absoluto de f de x, y a su vez es mayor o igual que menos el valor absoluto de f de x, ¿ya? Como el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x en valor absoluto es 0, por álgebra de límites, también concluimos que el límite cuando x tiende a x sub 0 de menos f de x sub 0 es 0, porque multiplicar 0 por menos, que sigue siendo 0, por las propiedades que vimos al comienzo. Entonces tenemos que este límite es 0, ¿ya? O sea, el límite de f de x en valor absoluto y de menos valor absoluto de f de x menos es 0, por lo tanto, como f de x está acotado dentro de estas dos funciones, concluimos entonces que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es 0, ¿ya? Entonces, ocupando este teorema del acotamiento, o del sándwich, o del emparedado, también es conocido, podemos concluir esta propiedad. Por otro lado, veamos el siguiente ejercicio, el cual vamos a utilizar lo recientemente demostrado, ¿ya? Tenemos la función, el límite, perdón, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de x por el seno de 1 dividido en x, ¿ya? La expresión 1 dividido en x se indefine cuando x tiende a 0, ¿ya? Por lo tanto, no podemos decir inmediatamente que x por el seno de 1 partido en x, si x tiende a 0, va a ser 0, ¿ya? Porque no sabemos el comportamiento de seno de 1 dividido en x. Para ello, es muy importante utilizar en este caso el teorema que acabamos de verificar con el resultado del sándwich, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el seno de x
independiente del valor que tenga dentro, siempre está acotado por 1. Por lo tanto, x por el seno de 1 dividido en x en valor absoluto, nosotros sabemos que es mayor o igual que 0, porque el valor absoluto es mayor o igual que 0, y a su vez, como el seno de cualquier valor es siempre menor o igual que 1, o el valor absoluto es menor o igual que 1, podemos decir que el valor absoluto de x por el seno de 1 dividido en x es menor o igual que x. ¿Ya? Entonces, ya acotamos esta función, la cual queremos calcular su límite. Ahora, como el límite cuando x tiende a 0 de 0 es 0, y el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x es 0, podemos concluir entonces que, por acotamiento, que el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x por el seno de 1 dividido en x va a ser 0. Entonces, en este caso, concluimos por el teorema del acotamiento que esta función es 0. Y por lo visto en el ejercicio anterior, podemos concluir entonces que el límite cuando x tiende a 0 de x por el seno de 1 dividido en x es 0. ¿Ya? Es muy importante entonces, por ejemplo, para esta situación, un límite que se ve bastante complejo porque no sabemos el comportamiento del seno de 1 dividido en x cuando x tiende a 0, que es una función que oscila demasiado. Mediante el teorema del acotamiento podemos calcular este límite de manera más rápida. ¿Ya? Entonces, para finalizar, consideremos este siguiente ejercicio. ¿Ya? Calcule si existe el siguiente límite. Ustedes pueden ver que una expresión no muy amigable, el límite cuando x tiende a 0 de raíz de x al cuadrado más x más 1 menos raíz cúbica de x al cubo más x más 1, todo esto dividido en x. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a ver técnicas parecidas a las que vimos en la clase anterior y vamos a utilizar un poco de álgebra de límites para resolver este problema. ¿Ya? Entonces, vamos. Solución. Notemos que el límite, cuando x tiende a 0, de raíz de x al cuadrado más x más 1, menos raíz cúbica de x al cubo más x más 1, dividido en x, es lo mismo si es que sumo y resto un 1, es decir, sumar un 0, a el límite cuando x tiende a 0 de raíz de x al cuadrado más x más 1, menos 1, menos raíz de 3, perdón, raíz cúbica de x al cubo más x más 1 menos 3 dividido en x, ¿ya? Y esto, en el caso de que estos límites por separado existen, se tiene esta igualdad, ¿ya? Aquí está escrito que es una igualdad, porque ya sabemos, o a priori yo ya calculé estos límites, y sí existen, pero en estricto rigor ustedes primero deberían calcular estos límites por separados, es decir, el límite cuando x tiende a 0 de raíz de x al cuadrado más x más 1 menos 1 dividido en x, y el límite cuando x tiende a 0 de raíz cúbica de x al cubo más x más 1 menos 1 dividido en x. ¿Ya? O sea, ustedes calculan estos dos límites por separado. Si ambos existen, podemos decir entonces que el límite de arriba, que es la resta de estas dos expresiones, existe. ¿Ya? Entonces, calculemos estos dos límites por separado. Primero, el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más x más 1 menos 1 dividido en x es lo mismo al límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más x más 1 menos 1 dividido en x por este 1 que estoy multiplicando, ya que sería x al cuadrado más x más 1 fuera de la raíz más 1 dividido en lo mismo, x al cuadrado más x más 1 y afuera de la raíz más 1. ¿Ya? ¿Por qué estoy multiplicando por esta expresión? Debido a que al multiplicar los numeradores se forma una suma por diferencia y de esta manera yo puedo, entre comillas, sacar la raíz que está dentro del, perdón,
que dentro tiene el x al cuadrado más x más 1. ¿Ya? Entonces, como mencioné, suma por diferencia, me queda el primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que sería x al cuadrado más x más 1, menos 1, y abajo me queda el x por la expresión por cual multipliqué arriba y abajo, que sería raíz de x al cuadrado más x más 1 y más 1. De esta manera, desarrollo la expresión de arriba, el 1 con el menos 1 desaparecen, y además puedo factorizar por x, ¿ya? Entonces me queda x por x más 1 dividido en x por la raíz de x al cuadrado más x más 1, y esto es el límite cuando x tiende a 0. Ahora puedo simplificar los x, y me queda el límite cuando x tiende a 0 de x más 1 dividido en raíz de x al cuadrado más x más 1. Y más 1. Ahora puedo evaluar, debido a que el límite no me queda indefinido, me queda arriba 1 y abajo 1 más 1. Entonces el resultado de este límite es 1/2. ¿Ya? Ya. Algo que, bueno, quizás avancé un poquito rápido, pero es importante siempre antes de empezar a hacer los cálculos, las multiplicaciones, desarrollar algebraicamente, evaluar la variable en cero. ¿Ya? O sea, porque estamos haciendo el límite cuando x tiende a 0, entonces es importante verificar qué me está dando el límite. ¿Ya? Si se dan cuenta, el límite cuando x tiende a 0 de raíz de x al cuadrado más x más 1 menos 1 dividido en x, al evaluar en x me queda arriba raíz de 1 menos 1 que es 0 y abajo 0. ¿Ya? Entonces me queda una expresión que yo no conozco, que es indeterminada de la forma 0 partido en 0. Por lo tanto, para ver si el límite existe o no existe, debo hacer trabajo algebraico como lo acabamos de hacer, y de esta manera concluyo que el límite es 1/2. ¿Ya? Entonces, ese es un paso muy importante que ustedes siempre deben verificar. A mí en este caso, como que se me pasó, debido a que yo ya sabía que lo que hay que hacer. Pero cuando ustedes se enfrenten por primera vez a un límite, es muy importante que siempre lo hagan, ¿ya? Lo mismo que lo deberían haber hecho al comienzo, ¿ya? El límite grande deberían haberlo evaluado, pero de igual manera queda 0 dividido en 0, ¿ya? Ahora, pasemos a la segunda parte de este límite. Para ello, primero recordemos esta identidad, la suma o resta de cubos, ¿ya? Se puede escribir como a más menos b por a al cuadrado menos más ab más b al cuadrado, ¿ya? Entonces esta es una importante identidad para calcular límites, es muy utilizada para los ejercicios clásicos y todos los problemas que ustedes van a estar revisando. Entonces, deben memorizarla. Bueno, de seguro ya la conocen, por ahí que se acuerden de los signos, y vayan viendo qué pasa con los límites, ¿ya? Cuando multiplicar, ¿por qué término? Ya en este caso, la idea es, al igual que la suma por diferencia, multiplicar por algo para, en este caso, por ejemplo, sacar la raíz cúbica, ¿ya? La raíz cúbica es lo que me molesta en este límite, por lo tanto, con esta identidad nos permite sacar esta raíz cúbica. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de raíz cúbica de x al cubo más x más 1 menos 1 dividido en x. Si evaluamos en 0, me queda raíz de 1 menos 1, que es 0, dividido en 0. Por lo tanto, una expresión indeterminada de la forma 0 partido en 0. Entonces, no podemos decir nada de este límite, entonces hay que hacer algunos trabajos algebraicos, ¿ya? Entonces, como les mencioné antes, para sacar la raíz cúbica tenemos que multiplicar por el término que completa la resta de cubos, que en este caso sería la raíz cúbica de x al cuadrado más x más 1 al cuadrado, o sea, el primer término al cuadrado, más la multiplicación del primero por el segundo, que sería raíz de x al cubo más x más 1 por 1, queda igual, más
el último término al cuadrado, que sería un 1. ¿Ya? Entonces multiplico arriba y abajo por esta expresión. Aquí me faltó un 3, que sería el de la raíz cúbica. Y de esta manera, aquí también me faltó, de esta manera yo obtengo arriba el límite cuando x tiende a 0 de x al cubo más x más 1 menos 1. ¿Ya? Dividido, bueno, esto se da porque es el primer término al cubo, se me va la raíz cúbica, menos el segundo término al cubo, que me queda igual debido a que es un 1. ¿Ya? Y abajo me queda x por la expresión por la cual acabo de multiplicar. Desarrollando esto, se me van los 1. Puedo factorizar por x, me queda x por x al cuadrado más 1, dividido en x por la raíz cúbica de x al cubo más x más 1 al cuadrado, más raíz cúbica de x al cubo más x más 1 más 1. ¿Ya? De esta manera, simplifico los x, y ahora sí puedo evaluar, debido a que arriba obtengo 1, y abajo obtengo raíz cúbica de 1 al cuadrado, que es 1, más raíz cúbica de 1, 1 nuevamente, más 1. Por lo tanto, el resultado de este límite es 1/3. ¿Ya? Recuerden acá que en estos puntos debería ir un cubo, el cual por alguna razón no puse para que lo tengan en consideración. Ya debería ser esa misma expresión, raíz cúbica de x al cubo más x más 1 al cuadrado. Entonces, hemos calculado los dos límites. ¿Ya? Entonces, recordando que nuestra expresión, el límite que queríamos calcular era x tendiendo a 0 de x al cuadrado más x más 1 menos raíz cúbica de x al cubo más x más 1 dividido en x. Y esto va a ser igual a, por la álgebra de límites, a 1/2 menos 1/3. Y esto es igual a 1/6. De esta manera hemos calculado este límite y entonces concluimos que el valor de este límite es 1/6 por álgebra de límites.